Mire, Mauricio, lo que le voy a decir al respecto de esta polémica que se ha generado ahora por cuenta de la propuesta del Papa, se lo voy a decir como creyente y practicante de la fe Sí, católica. señora. Creo que es la reforma que estaba en deuda de hacer la iglesia desde hace muchísimos años, para que se vea una iglesia más cercana a la gente, más real. Vamos a tener, si esto se aprueba, unos hombres sacerdotes como los de la vida real, que se enamoran, que se casan, que tienen hijos, que tienen sexo. Y creo que eso es importante porque es que eso es lo natural, porque es que así es la vida. Bueno, ¿No? mejor dicho, se fue usted con todo. Pues es que lo he estado analizando mucho y a mí me parece Vea, que Paula, esto hay que hacerlo. Usted menciona el argumento de una iglesia más cercana a la gente Sí. y unos sacerdotes más cercanos al rol Más de una reales persona común y a lo que corriente. somos, claro, los seres humanos. Número uno. Número dos, sería una medida que evitaría que siga cayendo el número de sacerdotes en el mundo. En concreto, el mismo Vaticano, según sus propias cifras, ha mostrado cómo desde 2014 ha venido cayendo el número de sacerdotes en el mundo y ha venido cayendo el número de jóvenes muchachos que se postulan y que buscan llegar algún día a ser sacerdotes. Segunda ventaja. Tercera ventaja, no pocas personas han mencionado que una de las razones por las cuales, no que justifique, pero sí que explica ese comportamiento depredador dentro de la Iglesia Católica en busca de violar niños, de estar toqueteándolos, etcétera, etcétera, tiene que ver justamente con el celibato. Agarren ustedes ya nomás esos tres motivos para encontrar que hay una racionalidad que es bastante importante para argumentar algo como esto, como lo que está argumentando en este momento el documento, que es apenas una propuesta que ha planteado el Papa para ser discutida en el mes de octubre, como veíamos en la nota. Pero agreguen ustedes una más, y es que esto no es dogma de la Iglesia, el celibato no es dogma de la Iglesia. ¿Qué es un dogma de fe? Paula habló desde su condición de creyente, yo fui bautizado, yo hoy en día soy una persona que está alejada de la Iglesia, pero puedo opinar desde afuera. ¿Qué es dogma de la Iglesia? Es uno de los principios conceptuales incuestionables sobre los que se construye la Iglesia. El celibato no es dogma de la Iglesia. El celibato fue una construcción histórica. Remontémonos a siglo XI o siglo XII, cuando terminó siendo finalmente definido que debería haber un celibato sacerdotal, con dos grandes motivos. El primero de ellos parece súper obvio, que hubiera dedicación total de un sacerdote a la iglesia, a el culto de Dios, etcétera, etcétera, que hubiera disponibilidad total, que no tuviera que dividirse entre distintas funciones, ser padre, ocuparse aquí y allá, que hubiera esa disponibilidad. Pero el segundo motivo, agárrense ustedes de la silla, para evitar que los activos físicos de la iglesia, las propiedades, las riquezas de la iglesia, se fueran diezmando y se fueran diluyendo en medio de herencias de unos con sus hijos. Acuérdense que hubo un papa incluso que fue hijo de otro papa antes de que entrara en vigor en el siglo XI o siglo XII esta reforma. Por lo tanto, al no ser un dogma de fe, sino al haber sido una construcción histórica, una construcción de la misma institucionalidad de la iglesia, parecería bastante razonable ponerla a prueba contra lo que hay en el otro plato de la balanza, que es lo que mencionaba Paula, mayor cercanía con la gente, y que es lo que agregaba yo, tratar de reducir esa situación absurda de unos sacerdotes, de unos seres humanos que están totalmente restringidos sexualmente y que puede dar lugar, no justificar el tipo de violaciones sexuales, especialmente con los niños. Si ustedes agarran todo eso, parecería que la propuesta es razonable para ser discutida en el sínodo, que va a tener lugar en octubre, como nos decía Valeria en la nota, en octubre, la segunda semana de octubre. Sin embargo, acuérdense ustedes que dentro de la Iglesia Católica, sea o no sea dogma, sea o no sea una construcción que se ha dado con la historia, hay una inmensa resistencia a cualquier movimiento hacia el liberalismo que esté planteando en concreto el Papa Francisco. Sí, lleva sus años, sí, ya es un Papa consolidado, sí, tiene muchos seguidores en el mundo, sí, es muy carismático, pero dentro de la Iglesia tiene una inmensa oposición que en muchos casos toma la forma de ser una oposición conservadora. Por lo tanto, no nos extrañemos si sigue habiendo este inmenso debate dentro de las mismas entrañas de la Iglesia Católica y si en octubre esta propuesta termina no prosperando.